cuestión de la alimentación se resuelve por sí sola. El hombre moderno, al emprender un viaje, sabe que cada 100 kilómetros lo espera una gasolinera con parritos calientes, un café de carretera o, en el peor de los casos, una tienda de conveniencia abierta las 24 horas. La sensación de hambre para nosotros es solo un malestar temporal, una señal de que es hora de hacer una parada. Pero para el hombre de la Edad Media, el camino se veía completamente diferente. Era un espacio hostil para el organismo vivo, y el hambre en el camino se convertía no solo en una incomodidad, sino en el primer presagio de un peligro mortal. Para entender cómo y con qué se alimentaban los viajeros del pasado, primero necesitamos comprender el precio físico que pagaban por cada kilómetro recorrido. Imaginemos un mapa de Europa del siglo XIII o XIV. No hay autopistas, no hay asfalto, y las famosas vías romanas en muchos lugares ya se habían convertido en ruinas cubiertas de hierba, o habían sido desmanteladas por los lugareños para obtener piedras. La mayoría de los caminos eran senderos de tierra que en otoño y primavera se transformaban en un espeso lodazal. Caminar por un camino así es un trabajo físico arduo. Experimentos modernos con reconstrucción histórica muestran que moverse por un terreno embarrado con calzado medieval requiere significativamente más esfuerzo que caminar con botas de senderismo por un sendero pisoteado. La suela de cuero liso resbala, no proporciona un buen agarre. Las piernas están constantemente tensas. Cada paso consume energía. Ahora añadamos a esto la carga. El viajero rara vez iba ligero de equipaje. El peregrino llevaba consigo ropa de repuesto, un manto, una cantimplora, un mínimo de provisiones y tal vez algunas reliquias o ofrendas. El comerciante podía llevar un animal de carga, pero él mismo a menudo estaba cargado de mercancías. Soldado o mercenario es una categoría aparte. El peso de su equipo, incluso sin una armadura completa, sino simplemente con una chaqueta acolchada, un casco, armas y pertenencias personales, creaba una carga colosal para la columna vertebral y las rodillas. Historiadores y fisiólogos que intentan evaluar el gasto energético de un infante medieval o un peregrino llegan a cifras impresionantes. Si un trabajador de oficina moderno gasta al día alrededor de 2.000 o 2.500 calorías, una persona en un viaje medieval quemaba de 4.000 a 5.000 calorías, y en clima frío o en terrenos montañosos, incluso más. Este es el nivel de un atleta profesional durante un periodo de entrenamiento intenso. El organismo se convertía en un horno que requería combustible constantemente. Aquí radica el principal problema. El combustible debe llevarse consigo. La comida tiene peso. Cuanto más provisiones llevas contigo, más pesada es tu carga. Más energía gastas para cargarla, y más comida necesitas para recuperar fuerzas. Este círculo vicioso de logística era el principal dolor de cabeza de cualquier viajero, desde un monje solitario hasta un intendente del ejército real. No se puede llevar un suministro para un mes por delante, simplemente no podrías cargarlo. Por lo tanto, cualquier camino se dividía en tramos cuya longitud se determinaba no solo por la fatiga de las piernas, sino también por la vacuidad del estómago. Además, el hombre medieval era por lo general más bajo y más ligero que el moderno, pero al mismo tiempo más musculoso. Tenían menos reservas de grasa para días difíciles. La caída brusca del nivel de azúcar en la sangre, lo que los maratonistas llaman golpe contra la pared, ocurría más rápido y era más severa. En condiciones de terreno salvaje, lejos de los asentamientos, una debilidad repentina podía volverse fatal. El viajero debilitado se rezagaba del caraván. No podía encender rápidamente una fogata bajo la lluvia, convirtiéndose en una presa fácil para los animales salvajes o los bandidos. El hambre atenuaba la atención, lo llevaba a cometer errores en la navegación, a desviarse del camino. Por lo tanto, la pregunta, ¿qué vamos a comer esta noche?, era una cuestión de supervivencia, no de gastronomía. También existía un factor climático. Durante el período de la Alta Edad Media, el clima en Europa era relativamente suave, pero hacia el siglo XIV comenzó a enfriarse. Las lluvias, el viento penetrante, la ropa de lana húmeda, que al mojarse se volvía mucho más pesada y extraía el calor del cuerpo, todo esto requería un calentamiento adicional del organismo. La comida caliente era un lujo. La mayoría de las veces el viajero se conformaba con algo frío, seco y duro. La comida debía ser energía concentrada. No había ensaladas ligeras ni productos dietéticos. Necesitaban carbohidratos rápidos y grasas duraderas, algo que les diera fuerzas para dar otros 10.000 pasos hasta el atardecer. A menudo romantizamos estos viajes, imaginando alegres paradas junto al fuego, como en los libros de fantasía. La realidad era más dura.
Era una lucha monótona contra la fatiga y un conteo constante de las provisiones restantes. El viajero vivía en un modo de escasez. Si pasaba por un pueblo, intentaba comprar o mendigar comida allí, para no gastar su reserva intocable, que llevaba en su mochila. Esta reserva, el llamado ración de hierro, se guardaba para el caso más extremo, cuando el camino lo llevara a bosques o montañas remotas. La ración en el camino difería radicalmente de la de casa. En casa, el campesino podía cocinar un guiso de nabo, añadir un poco de tocino, hierbas. En el camino no se puede llevar nabo. Es pesado, tiene mucha agua y pocas calorías. No puedes meter un guiso líquido en el bolsillo. Por lo tanto, la dieta de viaje se basaba en principios que hoy utilizan los turistas extremos y los militares. La máxima cantidad de calorías con el mínimo peso y la máxima duración de conservación. El sabor, el olor, la variedad, todo esto se sacrificaba sin dudar por la nutrición y la conservación. Esto formaba una relación especial con la comida. La comida en el camino era sagrada, no solo en un sentido religioso, sino también en uno práctico. Desechar un trozo de pan mohoso era un despilfarro impensable. Se recortaba, se remojaba, se desmenuzaba en agua, pero se comía. La pérdida de una bolsa de provisiones era una tragedia comparable a la pérdida de un caballo. En los siguientes capítulos analizaremos en detalle de qué consistía exactamente esta dieta. Miraremos en la mochila del peregrino, abriremos los barriles en la caravana de comerciantes y veremos qué se cocinaba en las ollas de los soldados. Pero es importante recordar, detrás de cada trozo de galleta o tira de carne seca había un cálculo preciso de calorías, del cual dependía si la persona llegaría a su destino. Y la base, el fundamento de esta pirámide alimentaria de supervivencia, era un producto sin el cual el hombre medieval no concebía su existencia ni en casa ni en tierras ajenas. Si miramos en la mochila de cualquier viajero, ya sea un pobre estudiante que se dirige a la Universidad de Bolonia o un caballero que va a un torneo, seguramente encontraremos lo mismo. Pan. En la cultura medieval, el pan no era solo un alimento, sino un sinónimo de comida en general. Pero el pan que se llevaba en un largo viaje era radicalmente diferente de los esponjosos panes que compramos hoy en las panaderías. El pan común de levadura, suave y aromático, tiene un inconveniente significativo. No dura mucho. En un clima húmedo, en una bolsa bien cerrada, el moho aparece en él ya después de 3 o 4 días. Para un viaje que dura semanas o meses, esto es inaceptable. Por eso, la humanidad inventó una tecnología que casi sin cambios perduró hasta el siglo XIX. Esta es la tecnología de la doble cocción. La propia palabra bizcocho, que asociamos con un dulce tierno, proviene del latín panis bis coctus, pan cocido 2 veces. El proceso de elaboración del pan de viaje era puramente utilitario. Primero, el panadero horneaba tortas comunes de harina y agua, a menudo sin levadura o con una cantidad mínima de esta. Luego, cuando el horno comenzaba a enfriarse, estas tortas se cortaban y se volvían a colocar dentro, dejándolas allí durante mucho tiempo a baja temperatura. El objetivo era simple, evaporar toda la humedad de la masa hasta la última gota. El agua es vida, y es el agua la que permite que las bacterias y el moho se reproduzcan. Un trozo de masa privado de humedad se convertía en piedra. Tal galleta podía conservarse durante años. Se conocen casos de marineros o soldados en fortalezas que comieron galletas horneadas hace 50 o incluso 70 años, y no se intoxicaron. En el camino, este producto era indispensable. No temía al calor, no temía al frío, y su único enemigo era la humedad, por lo que los bizcochos se guardaban en sacos encerados o en barricas de madera resistentes. Sin embargo, esta medalla tenía un reverso. Comer ese bizcocho en seco era prácticamente imposible y a veces peligroso para la salud. Su dureza recordaba a un ladrillo o a un trozo de madera. Intentar morder un trozo podía terminar en un diente roto y la odontología de esa época solo ofrecía la extracción. Por lo tanto, consumir el pan de viaje se convertía en todo un ritual. El bizcocho necesitaba ser revivido. Se rompía en pedazos con el mango de un cuchillo o incluso con una piedra y luego se remojaba. En qué exactamente se remojaba dependía de la riqueza del viajero. Los pobres sumergían los bizcochos en agua simple o en cerveza barata. Las personas más acomodadas utilizaban vino o caldo de carne si lograban cocinarlo en el campamento. El bizcocho remojado se transformaba en una papilla espesa que, aunque no brillaba por su sabor, proporcionaba la sensación necesaria de saciedad y una buena carga de carbohidratos. Es interesante que la calidad del propio bizcocho también variaba mucho.
Para la nobleza y los ricos comerciantes se horneaba el llamado bizcocho blanco, hecho de harina de trigo bien tamizada. Era más ligero, un poco más suave y más agradable al paladar. Pero la mayoría de los viajeros, soldados y peregrinos se conformaban con un producto tosco hecho de una mezcla de centeno, cebada, avena e incluso harina de guisante. Este pan era oscuro, pesado y tenía un sabor ácido característico. También había otro problema al que se enfrentaba cualquiera que llevara consigo un suministro de harina: los insectos. Los gorgojos del pan y los gusanos de la harina eran compañeros eternos de las caravanas medievales. Por mucho que se cerraran las barricas, los bichos siempre encontraban un camino hacia adentro. Las crónicas y diarios de los viajeros están llenos de menciones sobre cómo había que golpear los bizcochos antes de comer para sacudir las larvas de su interior. Los viajeros experimentados lo tomaban con filosofía. Incluso existía una oscura broma que decía que los gusanos en el pan eran carne fresca y un suplemento adicional. Sin embargo, las personas más aprensivas, especialmente si tenían que comer reservas viejas, intentaban alimentarse en la oscuridad o con la tenue luz de una hoguera, simplemente para no ver qué era lo que estaban metiendo en la boca junto con la masa empapada. Lo principal era tragar y obtener energía. Las raciones de pan eran enormes según los estándares modernos. La ración de un soldado o la dieta de un marinero podía incluir hasta 1 kilogramo de pan o galletas al día. Esto puede parecer increíble, pero hay que recordar que el pan constituía entre el 60 y el 70% de toda la cantidad de alimentos. Los otros productos eran solo un complemento, un acompañamiento al pan. Si tenías pan, estabas vivo. Si el pan se acababa, comenzaba el verdadero hambre, incluso si había abundancia de caza alrededor, ya que no se puede caminar mucho solo con alimentos ricos en proteínas sin carbohidratos. Además de las galletas, en el camino a menudo se llevaba simplemente pan muy duro. En la cocina medieval, grandes rebanadas de pan duro se utilizaban como platos. Se les llamaba trincheras. Sobre ellas se colocaba carne, salsa espesa o verduras. Durante la comida, la trinchera se empapaba de jugos y grasa, volviéndose blanda. En las casas ricas, estos platos de pan empapado se daban a los sirvientes o a los pobres después del banquete, o se arrojaban a los perros. Pero en el camino, el viajero se comía su plato él mismo. Era un consumo sin desperdicios. Te comes tanto el contenido como el recipiente. Es importante señalar también el aspecto psicológico. Para el hombre medieval, el pan era un símbolo sagrado. La oración, «Danos hoy el pan nuestro de cada día», se tomaba literalmente. Tener un suministro de galletas en la bolsa daba una sensación de seguridad. Incluso si el viajero se quedaba atrapado debido al mal tiempo, si se rompía una rueda de la carreta o si un puente se desmoronaba, sabía que tenía un margen de seguridad de varios días. Pero solo con pan no se puede sobrevivir, especialmente con trabajos físicos pesados. El cuerpo necesitaba proteínas y grasas para la recuperación muscular. Y aunque el pan se conservaba mediante el secado, para la carne y el pescado se requerían otras tecnologías, más costosas y complejas. Después de todo, un trozo de carne de res fresca en el calor del verano se descompone en pocas horas, convirtiéndose de alimento en veneno. Para llevar consigo proteína animal, el hombre medieval tenía que librar una batalla química contra el tiempo, y su principal arma en esta batalla era la sal. En un mundo sin refrigeradores, el tiempo trabaja en contra del ser humano. Tan pronto como un animal es sacrificado, se activa un temporizador invisible. Las bacterias comienzan a descomponer los tejidos, y el conteo se mide en horas. Si estás en casa, puedes cocinar la carne de inmediato, pero si necesitas llevarla en un viaje que durará un mes, o abastecer a un ejército que avanza hacia un reino vecino, entras en una guerra tecnológica con la naturaleza. En la Edad Media, la humanidad tenía solo 3 aliados en esta batalla: la sal, el humo y el viento. El evento estratégico más importante del año en el calendario alimentario era el Día de San Martín, el 11 de noviembre. En este momento, los campesinos y los administradores de las fincas sacrificaban masivamente el ganado. La razón era puramente económica. En invierno, los animales necesitan ser alimentados, y el heno almacenado no era suficiente para todos. Solo se dejaba el ganado reproductor, mientras que el resto, los toros, los cerdos, las ovejas viejas, eran enviados al matadero. En ese momento aparecían montañas de carne fresca, y había que conservarla a toda costa para sobrevivir al invierno y asegurar suministros para las campañas de primavera y las caravanas comerciales.
El principal conservante era la sal. Su valor en ese tiempo es difícil de sobreestimar. La sal no era solo un condimento que se encontraba en la mesa en un salero, sino un reactivo químico estratégico. Funcionaba según el simple principio de la ósmosis. Extraía la humedad de las fibras de la carne, creando un ambiente en el que las bacterias de la descomposición no podían multiplicarse. Pero para que este proceso funcionara se necesitaba mucha sal, muchísima. Existían dos métodos principales de salazón, seco y húmedo. Para los viajeros solitarios y pequeños grupos, la salazón en seco era preferible. Los trozos de carne se frotaban con sal gruesa, a veces mezclada con salitre, que le daba a la carne un característico tono rojo y actuaba como un antiséptico adicional. Luego, la carne se colocaba en capas en barricas o cajas, espolvoreando cada capa con sal de manera que los trozos no se tocaran entre sí. Después de un tiempo, la sal extraía los jugos, la carne se volvía dura, seca y perdía significativamente peso. Esto era críticamente importante para el viajero a pie. Llevar agua en la carne no tenía sentido, ya que se podía encontrar agua en un arroyo. La salmuera húmeda, o la creación de carne salada en salmuera, se utilizaba con más frecuencia para las bodegas de los barcos o enormes convoyes militares. La carne se sumergía en una solución salina muy fuerte. La concentración se comprobaba de la manera tradicional. Se lanzaba un huevo crudo en la salmuera. Si flotaba en la superficie, la solución estaba lista. Si se hundía, había que añadir más sal. Las barricas se sellaban y de esta forma la carne de res o cerdo podía viajar durante años. Sin embargo, el sabor de este producto era monstruoso según los estándares modernos. Después de 6 meses en la barrica, la carne se impregnaba de sal de tal manera que comerla de inmediato era imposible. Esto provocaría vómitos instantáneos y una grave deshidratación. Antes de cocinar la carne salada, era necesario remojarla en agua dulce durante al menos un día, o mejor 2, cambiando el agua constantemente. En condiciones de campaña, esto creaba un enorme problema. ¿Dónde conseguir tanta agua extra si estás en una estepa seca o en marcha? A menudo, los soldados o viajeros simplemente hervían la carne, desechaban el primer caldo, que era amargo y salado, volvían a llenar con agua nueva y cocinaban de nuevo. Pero incluso después de esto, la carne seguía siendo dura y fibrosa. La sal era cara. En algunas regiones, alejadas del mar y de las minas de sal, el precio de la sal blanca de calidad era exorbitante. Por lo tanto, a menudo se utilizaba sal gris o negra, barata, con impurezas de tierra y ceniza. Funcionaba peor y daba a los productos un aspecto sucio y un sabor amargo. La economía en sal fue la principal causa de envenenamientos. Si se escatimaba en el reactivo, dentro de un gran trozo de jamón comenzaba un proceso de putrefacción invisible desde el exterior. El segundo método de conservación era el ahumado. El humo es un antiséptico natural. Contiene cientos de compuestos químicos que matan bacterias y repelen insectos. El jamón ahumado, colgado del sillín, se conservaba peor que el salado en barrica, pero era más sabroso y ligero. A menudo se combinaban métodos. La carne se salaba primero y luego se ahumaba sobre un fuego lento con astillas de roble, haya o aliso. Se evitaban las coníferas debido a la resina, que hacía que la comida supiera amarga. La carne ahumada era un alimento de élite. A diferencia de la carne salada en piedra, se podía masticar directamente en el sillín, sin perder tiempo en cocción. Pero solo los comerciantes adinerados o los caballeros podían permitirse un gran suministro de embutidos ahumados. El tercer aliado, el viento, se utilizaba para la preparación de carne seca. Este método provenía de regiones con clima seco. La carne se cortaba en tiras finas, se salaba y se colgaba en un lugar con corriente de aire, protegida con gasa de las moscas. La humedad se evaporaba y se obtenían ligeras, casi etéreas, chips de carne que podían almacenarse en una bolsa de cuero durante meses. Era la ración de emergencia ideal. Esta carne necesitaba ser masticada durante mucho tiempo. Se hinchaba en la boca, engañando al estómago y proporcionando una sensación de saciedad. Existe un mito común de que en la Edad Media se utilizaban abundantemente la pimienta y el clavo para enmascarar el sabor de la carne en mal estado. Esto es falso. Las especias costaban más que la propia carne, a veces más que el oro. Nadie en su sano juicio gastaría valioso azafrán o pimienta en un trozo de carne de res en mal estado. Simplemente se tiraba o se daba a los perros. Si era necesario mejorar el sabor de la carne salada o ocultar el rancio de la grasa vieja, se utilizaban medios baratos y accesibles. Ajo, cebolla, mostaza,
vinagre y hierbas locales como el tomillo. Además de la carne, un elemento importante de la alimentación era la grasa. En los viajes a menudo se llevaban ollas con manteca o sebo. La grasa se vertía por encima creando un tapón hermético, bajo el cual podían almacenarse trozos de carne asada o salchichas. Esto es lo que se conoce como confit, una técnica que sigue siendo popular en Francia. El viajero podía raspar un trozo de grasa, untarlo en pan o echarlo en una olla con gachas, aumentando instantáneamente la calórica de la cena. Pero todas estas provisiones tenían peso y volumen. La carne salada en barricas es pesada y los jamones ahumados son voluminosos. Una persona común que se embarca en un largo viaje a pie no podía cargar un almacén de carne. Aquí llegamos a una de las categorías más interesantes de viajeros de esa época. Estas personas renunciaban voluntariamente a muchos tipos de alimentos y no dependían de las provisiones en su mochila, sino de la gracia del cielo y la bondad de los que encontraban en el camino. Se trata de los peregrinos, cuya logística alimentaria se basaba en principios completamente diferentes, donde el hambre se convertía en parte de la práctica espiritual. Entre la multitud colorida en las carreteras medievales, la figura del peregrino se podía reconocer desde lejos. Un sombrero de ala ancha, un largo bastón con una punta de hierro y una bolsa específica cruzada sobre el hombro. Esta bolsa, que en latín se llamaba pera, no era solo un accesorio. Era un manifiesto teológico. Los estatutos eclesiásticos y los predicadores a menudo subrayaban que la bolsa del peregrino debía ser pequeña. No debía tener ataduras ni cierres, permaneciendo siempre entreabierta. Esto simbolizaba dos cosas: la disposición a repartir lo que se tiene y la disposición a aceptar lo que se ofrezca. La logística del peregrinaje se construía sobre una paradoja. Desde el sentido común, al emprender un viaje de 2000 kilómetros, por ejemplo, de York a Jerusalén o de París a Santiago de Compostela, se debería abastecer de provisiones al máximo. Pero desde el punto de vista espiritual, un gran suministro de comida se consideraba una manifestación del pecado de la poca fe. Si llevas a cuestas un saco de galletas para un mes, significa que no confías en Dios, quien, como se dice en las Escrituras, alimenta a las aves del cielo. El verdadero peregrino debía salir por la puerta con lo mínimo, confiando en que el pan nuestro de cada día le sería otorgado en el día necesario. Por supuesto, en la práctica, había pocos fanáticos que caminaban sin provisiones. En esa pequeña bolsa, normalmente había una cantimplora con agua o vino, un trozo de queso duro, un poco de galletas o tortas, pero este suministro era suficiente como máximo para 1 o 2 días de camino. Más allá comenzaba el territorio de la fe y la economía social de la Edad Media. Los peregrinos eran una clase privilegiada de viajeros. En el mundo cristiano existía una poderosa infraestructura de hospitalidad. Los principales nodos de esta red eran los monasterios. La regla de San Benito, según la cual vivían la mayoría de las comunidades occidentales, prescribía directamente recibir a cualquier viajero como si fuera el mismo Cristo. El monasterio estaba obligado a proporcionar al viajero refugio y alimento. No era un menú de restaurante. La dieta de la comida benéfica era estricta y escasa. Normalmente se ofrecía al viajero pan de la misericordia, áspero, negro, a menudo horneado de una mezcla de centeno y guisantes. Al pan se le acompañaba un tazón de sopa. Podía ser un simple guiso de frijoles, repollo o nabo, aderezado, en el mejor de los casos, con una gota de aceite vegetal o un poco de tocino viejo. La carne se daba a los peregrinos raramente. En primer lugar, era cara, y en segundo lugar, el peregrinaje es una forma de penitencia, y la penitencia requiere ayuno. Todo esto se acompañaba de una cerveza débil del monasterio o agua. Pero los monasterios no estaban en todas partes. En los pueblos y ciudades, los peregrinos tenían que contar con la benevolencia de los habitantes locales. Y aquí funcionaba un interesante intercambio que los historiadores llaman economía de la salvación. Un campesino o un ciudadano alimentaba al peregrino no solo por compasión, era un trueque. Yo te doy cena y alojamiento, y tú, al llegar a las sagradas reliquias en Roma o Jerusalén, rezarás por mi alma y por la salud de mi familia. La oración de una persona que ha realizado tal arduo trabajo se consideraba más fuerte y efectiva. Para recibir comida, el peregrino debía demostrar su estatus. Nadie quería alimentar a vagabundos sin más, había demasiados en la Edad Media. La prueba eran los signos del peregrino: fichas de plomo cosidas al sombrero o la famosa concha de Santiago. Estos signos funcionaban como un pasaporte, abriendo las puertas de casas y graneros.
Sin embargo, la realidad a menudo se alejaba del ideal. En años de malas cosechas o en regiones pobres, los habitantes locales también pasaban hambre y recibían a los viajeros con orcas, no con pan. Las crónicas están llenas de historias de peregrinos que morían de agotamiento justo al borde de los caminos, sin haber recibido limosna. El hambre era un compañero constante del camino espiritual. Muchos elegían la ascética, renunciando a la carne y al vino durante todo el viaje, incluso si podían comprarlos. Esto debilitaba el organismo, haciéndolo vulnerable a enfermedades. La disentería, que entonces se llamaba diarrea sanguinolenta, diezmaba a los peregrinos más que los bandidos. También existían peregrinos ricos, damas nobles, comerciantes, caballeros, que expiaban los pecados de su juventud. Viajaban con comodidad, con sirvientes y caballos de carga, cargados de delicias. Pero las reglas de la buena educación exigían mantener una modestia exterior. Un rico podía comer carne de caza y beber vino caro, pero lo hacía en una tienda cerrada o en una habitación separada de la posada, para no incomodar a los verdaderos pobres viajeros. A menudo, los peregrinos ricos compraban el derecho a comer en los monasterios por dinero, haciendo generosas donaciones. Esto se llamaba corrodía, una especie de pensión vitalicia o temporal en forma de comida y alojamiento, comprada a la iglesia. Es interesante que fueron las rutas de peregrinación las que formaron el mapa de la restauración en Europa. A lo largo de los caminos más populares, por ejemplo, la ruta de los francos en España, surgían no solo refugios monásticos, sino también tabernas comerciales, panaderías y puestos de comida callejera. Los lugareños pronto se dieron cuenta de que el flujo de creyentes era un flujo de clientes. Vendían empanadas calientes rellenas de vísceras, huevos cocidos, queso. Un peregrino que tenía una moneda sonando en su bolsillo podía diversificar su escaso régimen alimenticio. Pero el superalimento más masivo y accesible para el peregrino eran las frutas secas y los frutos secos. Las pasas, los higos, las avellanas, ocupaban poco espacio, se conservaban durante mucho tiempo y proporcionaban azúcar rápido. Un puñado de pasas podía mantener las fuerzas en un empinado paso de montaña, cuando aún quedaba lejos el alojamiento más cercano. En las regiones del sur, la salvación eran las castañas, el pan que crece en los árboles. Se asaban en las brasas del fuego directamente en el bosque. Así, el peregrino era un tipo único de viajero. Se movía en un estado de constante incertidumbre, donde la cena dependía de la suerte y de la bondad humana. Su dieta era escasa, irregular y a menudo insuficiente para reponer las enormes demandas energéticas. Pero esto se refería a los solitarios o a pequeños grupos. Sin embargo, cuando una enorme masa de personas se ponía en marcha, unida no por la oración, sino por la guerra, el principio de Dios proveerá dejaba de funcionar. Las armadas necesitaban un sistema de alimentación completamente diferente. Una máquina de suministro implacable, a gran escala y matemáticamente precisa. Cuando leemos sobre las grandes campañas militares del pasado, nuestra imaginación pinta imágenes heroicas. Armaduras brillantes, estandartes ondeando, el estruendo de los trompetas y el choque del acero. Pensamos en la táctica, en el genio de los comandantes, en la valentía de los caballeros. Pero la realidad histórica es que la mayoría de las guerras se perdían no en el campo de batalla. Los ejércitos sufrían derrotas no porque el enemigo fuera más fuerte o más astuto, sino porque las carretas de grano se vaciaban. El principal enemigo de cualquier comandante medieval no era el rey de la potencia vecina, sino el implacable general Hambre. Para entender la magnitud del problema, volvamos a las frías matemáticas. Imaginemos un ejército de 10.000 personas. Según los estándares de la Guerra de los 100 años, se trata de una fuerza grande y seria. Para que estas personas simplemente no mueran de hambre y puedan sostener armas, necesitan un mínimo de 10, y mejor aún, 15 toneladas de alimentos. Diariamente. Cada día. Y eso solo para las personas. En cualquier ejército medieval, las personas eran acompañadas por animales. Los caballos de guerra, los caballos de montar de los sargentos, las mulas de tiro, y los bueyes que arrastraban las carretas. Un caballo de guerra no puede alimentarse solo de hierba al borde del camino. Con forraje, rápidamente perderá fuerza y no podrá llevar a un jinete con armadura. Necesita avena y cebada. Las necesidades de los caballos en tonelaje a menudo superaban las necesidades de las personas de 3 a 4 veces. Así, el ejército se convertía en una ciudad gigante, eternamente hambrienta, que además se movía constantemente. La base de la supervivencia de esta ciudad en movimiento era el tren de suministros. Era una interminable fila de carretas, carros y animales de carga que se deslizaba en la retaguardia del ejército.
El tren de suministros era el talón de Aquiles de cualquier ejército. Dictaba la velocidad de movimiento. Los bueyes, atados a pesadas carretas de harina y barriles de carne en salazón, no podían ir rápido. 20-25 kilómetros al día era el límite. Si el ejército se separaba de su convoy en la persecución del enemigo, corría el riesgo de quedarse sin cena. Si el enemigo atacaba el convoy y lo incendiaba, la campaña a menudo terminaba ese mismo día con una retirada. ¿Cómo se llenaba este convoy? La estrategia de suministro dependía de si el ejército marchaba por su propia tierra o por tierra enemiga. En su territorio se aplicaba el principio del mercado. Los intendentes reales enviaban mensajeros a las ciudades y aldeas a lo largo de la ruta con la orden de organizar mercados. A los habitantes locales se les ordenaba llevar grano, carne y vino a la carretera. Teóricamente se pagaba por todo esto. A los soldados se les entregaban dinero de forraje y compraban comida a los campesinos. Los comandantes vigilaban estrictamente la disciplina. El saqueo en su propia tierra se castigaba con la horca, ya que un campesino arruinado no pagaría impuestos al año siguiente. Pero en la práctica, los precios se disparaban, y los soldados a menudo olvidaban pagar, provocando conflictos. Pero todo cambiaba cuando el ejército cruzaba la frontera del enemigo. Aquí entraba en juego un antiguo y cruel principio: la guerra alimenta la guerra. El suministro se convertía en un saqueo organizado, que se llamaba con el delicado término forrajeo. Grupos especiales de caballería ligera se dispersaban por los alrededores, como langostas. Su tarea era encontrar y confiscar todo lo comestible. No era un saqueo caótico, era una operación militar. Los forrajeros buscaban graneros, reunían ganado en enormes manadas que seguían a la armada. Los conservas vivos, vacas y ovejas, eran la solución ideal. Llevaban su propia carne y no se echaban a perder mientras estuvieran vivos. Sin embargo, esta táctica tenía un límite. Un ejército que pasaba por una región sorbía todo hasta dejarlo seco. Si el ejército se detenía para asediar un castillo, los alrededores se devastaban en un par de semanas. Se tenía que enviar a los forrajeros cada vez más lejos, a veces a más de 50 kilómetros del campamento, donde podían ser fácilmente interceptados por las unidades móviles del enemigo. El grano capturado al enemigo creaba otro problema. A menudo, los campesinos escondían el grano ya trillado, y los soldados solo encontraban manojos en el campo o trigo sin trillar en las espigas. Un soldado no puede comer grano crudo y no tiene tiempo para agitar un asadón. Por lo tanto, la presencia de molinos portátiles de mano en el ejército era una cuestión de vida o muerte. Se menciona a menudo que los soldados cocían el grano directamente en las espigas, o intentaban molerlo con piedras, dañándose los dientes solo para obtener algo de harina. Además del suministro oficial y el saqueo, existía una tercera fuerza: los marchitantes. Eran comerciantes privados que seguían voluntariamente al ejército en sus carretas. Eran una especie de tiendas ambulantes de la Edad Media. En el marchitante se podía comprar lo que no se distribuía en la ración oficial: buen vino, queso, especias, pan fresco en lugar de galletas duras, agujas, hilos, calzado nuevo. Los marchitantes arriesgaban sus vidas siguiendo al ejército en el infierno de la guerra, pero también obtenían enormes ganancias. En el campamento asediado, cuando las provisiones oficiales se estaban agotando, el precio de una cebolla o un trozo de queso en el marchitante podía aumentar 100 veces. Los soldados los odiaban por su avaricia, pero los cuidaban como a la niña de sus ojos, porque sin ellos la vida se volvía completamente insoportable. A veces la logística fallaba. Las lluvias desgastaban los caminos y el convoy quedaba atascado en el barro durante una semana. El enemigo aplicaba la táctica de tierra quemada, destruyendo todo ante el ejército que avanzaba. Entonces llegaba un momento aterrador. Las crónicas describen cómo los caballeros sacrificaban a sus caballos de guerra, un acto de desesperación para un noble. Los soldados cosían correas de cuero y calzado, tratando de hervir de ellas los restos de grasa animal. Comían hierba, corteza de árboles. En tales condiciones, la disciplina se desmoronaba instantáneamente. El ejército se convertía en una multitud de vagabundos enloquecidos, peligrosos para todos y para sí mismos. Es precisamente por eso que grandes comandantes como el rey inglés Enrique V o el príncipe negro dedicaban tanto tiempo a contar barricas de arenque y sacos de avena como a planificar ataques. Sabían que un soldado satisfecho puede luchar mal, pero un hambriento no puede luchar en absoluto. Pero llegó el convoy, se repartieron las raciones. El soldado recibió su porción: un trozo de carne salada dura,
un puñado de guisantes, un par de galletas. ¿Cómo convertir este conjunto de productos semiacabados en comida en medio de un campo abierto, bajo la lluvia, teniendo solo una olla ahumada a mano? Era un arte aparte, en el que rara vez pensamos al mirar las pinturas de batalla. Imagina que la dura marcha finalmente ha terminado. Los sargentos, con voces roncas, dan la orden de descanso. Miles de pies en botas desgastadas zumban de cansancio, los hombros duelen por el peso de los escudos y la munición. Pero el descanso no comienza con el soldado cayendo sobre la hierba, comienza con la búsqueda de leña y agua. En un ejército medieval, a diferencia de las fuerzas armadas modernas, no existían cocinas de campaña, esos enormes calderos sobre ruedas donde los cocineros preparan el almuerzo para toda la compañía. El rescate de los que se ahogan, o más precisamente, el alimento de los hambrientos, era tarea de los mismos hambrientos. Los infantes, arqueros y ballesteros se unían en pequeños grupos de 6, 8 o 10 personas. En diferentes países, estos grupos tenían distintos nombres, pero la esencia era la misma. Era tu familia durante la guerra. Fue dentro de este grupo que los ingleses llamaban mess, del francés que significa porción de comida, donde ocurría la magia de la supervivencia. Este grupo tenía un caldero común, que llevaban por turnos, y un suministro de provisiones compartido. Uno de los conceptos erróneos más comunes que nos ha impuesto el cine es la escena donde los soldados cocinan sopa directamente en sus cascos. Desde el punto de vista de la realidad histórica, esto es un absurdo. Un casco es un objeto complejo y costoso. En su interior tiene un forro de cuero, pegado o cosido, y el metal a menudo era sometido a un tratamiento de templado. Si se coloca un casco al fuego, el forro se quemará y el metal se ablandará, perderá dureza y en la primera batalla será cortado como una lata de conservas. Ningún profesional, cuya vida depende de su equipo, se arriesgaría de esa manera. Había ollas. Estaban hechas de cobre, latón o hierro. Estaban ennegrecidas, abolladas, pero las cuidaban más que sus propios ojos. ¿Qué burbujeaba en esa olla? La base de la dieta del soldado durante siglos han sido las legumbres. Guisantes, lentejas, frijoles. Este es el producto ideal para la guerra. Los guisantes secos son ligeros, no se estropean. Las aves no los picotean tan fácilmente como los granos y, lo más importante, contienen una cantidad colosal de proteína. La cena típica de un soldado de la Guerra de los 100 años era un espeso puré de guisantes, que los ingleses llamaban peas pudding. Se cocinaba durante mucho tiempo. Los guisantes debían hervirse hasta convertirse en puré. Para hacer el plato más sustancioso, se añadía a la agua hirviendo lo que se podía conseguir del intendente o lo que se lograba obtener por sí mismo. Generalmente era un trozo de tocino salado o panceta. La carne pura no era algo que los soldados recibieran con frecuencia, pero la grasa salada era una moneda de cambio y un combustible. Se cortaba en pequeños cubos y se cocía hasta que la grasa se esparcía por toda la olla, creando un medio nutritivo. Si no había tocino, se utilizaba mantequilla o aceite de linaza, y en días de ayuno pescado, si se lograba conseguir. Para espesar el guiso, se desmenuzaba pan duro o se añadía un puñado de harina. El resultado era una sustancia de color gris o marrón, poco apetecible a la vista, pero caliente e increíblemente saciante. Cubría el estómago, calentaba por dentro y daba fuerzas para dormir en el suelo frío. Las verduras también se utilizaban, pero no como guarnición, sino como relleno para el mismo puré. Cebolla, ajo, col, nabo, chiribía, todo iba al mismo caldero. Hablando de ajo y cebolla, estos eran los principales amigos del soldado. Se consumían en enormes cantidades. En primer lugar, el sabor picante ayudaba a aliviar la monotonía de la insípida masa de guisantes. En segundo lugar, la gente de la Edad Media descubrió empíricamente que el ajo ayudaba a no enfermar. Lo llamaban teriac de los pobres, un remedio universal. El olor en el campamento era acorde, pero nadie prestaba atención a cuestiones estéticas. Un gran problema era el combustible. El ejército, al atravesar el bosque, dejaba un claro detrás de sí, pero la leña del bosque a menudo estaba húmeda. Para encender fuego rápidamente y hervir agua, los soldados no se detenían ante nada. Se utilizaban cercas, construcciones agrícolas, muebles de casas abandonadas. La madera seca era más valiosa que el oro cuando había que cocinar la cena bajo una lluvia torrencial. El proceso de compartir la comida era un importante ritual social. Había pocas vajillas. A menudo, para 10 personas había solo 2 o 3 cuencos de madera y la misma cantidad de cucharas.
Comían por turnos o en parejas. Existía incluso un término, mesalianza, que originalmente no significaba un matrimonio desigual, sino literalmente comer a la misma mesa, derivado de las palabras mesa, porción, y alianza, unión. Y un significado aún más profundo lleva la palabra compañero. Proviene de raíces latinas com, juntos, y panis, pan. Compañero es aquel con quien rompes el pan. En tiempos de guerra, cuando la muerte y la traición estaban a tu alrededor, la persona con la que compartías un cuenco se convertía en alguien más cercano que un pariente de sangre. Le confiabas tu vida, porque si la comida estaba envenenada o en mal estado, ambos se enfermarían juntos. Esto creaba ese hermandad de combate que sostenía la disciplina. A veces, si la estancia era larga, los soldados mostraban ingenio culinario. Horneaban tortas sobre piedras calientes o en las cenizas del fuego. Hacían salchichas simples, rellenando tripas de animales sacrificados con carne picada y hierbas. Pero esos eran momentos de rara abundancia. La cena del soldado consistía, más a menudo, en luchar con carne dura y tratar de morder una galleta dura, remojada en caldo. Vale la pena mencionar las bebidas. El agua de los ríos se bebía con precaución. La bebida principal del soldado era cerveza ligera, o ale en el norte, y vino diluido en el sur. El alcohol era parte de la ración obligatoria. Era una forma de desinfectar el líquido y, por supuesto, un antidepresivo. Privado de su porción de vino, el soldado se sentía robado y podía levantarse en revuelta más rápido que por un retraso en el pago. La cantidad de calorías en esta dieta era alta, pero las vitaminas escaseaban de manera catastrófica. Para la primavera, a muchos les comenzaban a sangrar las encías, los dientes se aflojaban, los primeros signos de escorbuto. Se salvaban con chucrut, si estaban en tierras alemanas, o con infusiones de agujas de pino y hierbas locales. Esta comida áspera, simple pero confiable, permitía a la infantería pisotear el barro de los caminos desde La Mancha hasta Jerusalén. Pero mientras los simples arqueros sorbían su potaje del caldero común, sentados sobre troncos junto al fuego, a solo unos cientos de metros de ellos, en las tiendas de mando, se desarrollaba una acción completamente diferente. Allí la guerra no era motivo para renunciar a las costumbres de la alta cocina. Existe un dicho popular que dice que la guerra iguala a todos, y que ante la muerte todos son iguales. Pero si miramos un campamento militar medieval durante la comida, veremos una brecha de desigualdad de tal profundidad que hoy en día es difícil de imaginar. Mientras un arquero junto al fuego sacaba de un lodazal un trozo de tocino duro, a tan solo 50 pasos de él, en la tienda de un barón o conde, se llevaba a cabo un evento que se asemejaba más a una recepción en un palacio. Para un aristócrata medieval, la guerra no era una razón para reducir el nivel de consumo. Por el contrario, la demostración de riqueza y estatus en el campo de batalla se volvía incluso más importante que en casa. Era parte de la guerra psicológica y del fortalecimiento de la autoridad. Si un comandante come como un campesino, ¿lo respetan? ¿Tiene recursos para pagar salarios? Por lo tanto, el banquete de un caballero era una declaración política. Todo está en orden y tenemos suficiente oro para ganar. La organización de este banquete requería una logística compleja. Un caballero nunca iba a la guerra solo. Lideraba lo que se llamaba una lanza, una unidad de combate que incluía escuderos, pajes, sirvientes y, lo que es importante para nuestro tema, un cocinero personal con asistentes. En el convoy de un noble siempre viajaban carretas separadas con utensilios de cocina. No solo había ollas, sino también espetones, sartenes, morteros para especias, coladores para salsas e incluso hornos portátiles. La principal diferencia en la mesa de la nobleza era la presencia de carne fresca. Si un soldado comía carne salada, el caballero comía caza o carne de res fresca. ¿Cómo lograban esto? Muy simple. La comida iba detrás de ellos con sus propias patas. Detrás del grupo de caballeros se conducían rebaños de ovejas, vacas y en jaulas sobre carretas llevaban gansos, patos y gallinas. Esto ralentizaba el movimiento, creaba ruido y confusión, pero por la noche el cocinero podía sacrificar una gallina y preparar un asado que no se diferenciaba en nada del que se hacía en casa. Además, los caballeros, siendo cazadores profesionales, aprovechaban cualquier parada para cazar. Mientras los soldados levantaban el campamento y cavaban una trinchera, los señores tomaban halcones o sabuesos y se dirigían al bosque más cercano. Un ciervo o un jabalí cazado se convertía en el centro del banquete nocturno. Esto ofrecía una doble ventaja, tanto el entrenamiento de habilidades de combate como la carne fresca de alta calidad.
Las especias desempeñaban un papel especial. En la Edad Media las especias eran un marcador de la élite. El azafrán, el jengibre, la canela, los clavos, la pimienta, la nuez moscada. Todo esto costaba sumas exorbitantes, ya que se traía de Oriente a través de miles de manos. Pero en las campañas eran imprescindibles. En primer lugar, eran ligeras. Una pequeña caja de especias no ocupaba mucho espacio, pero costaba lo mismo que una aldea. En segundo lugar, el uso abundante de salsas especiadas mostraba a todos a su alrededor: esta persona es tan rica que puede literalmente comer oro. Los cocineros preparaban salsas complejas y espesas para verter sobre la carne, creando un sabor inaccesible para el plebeyo. Otro símbolo de estatus era la dulzura. El azúcar en ese tiempo era un producto raro de farmacia y un lujo. La nobleza disfrutaba de frutas confitadas, mazapanes y caramelos. Estos postres no solo cumplían una función gastronómica. El azúcar proporcionaba un rápido impulso de energía al cansado cerebro del comandante y también se consideraba beneficioso para la digestión. Pero el elemento más importante de la comida no era la comida misma, sino el ambiente. Incluso en un campo sucio, en medio del barro, siempre se ponía una mesa en la tienda. Se utilizaban manteles de lino blanco. Esto era fundamental. Comer de una tabla desnuda se consideraba cosa de pobres. La tela blanca simbolizaba la limpieza y la civilización en medio del caos de la guerra. La vajilla también era especial. Los caballeros llevaban consigo copas, platos y jarras de plata. Las crónicas describen cómo, tras la derrota en la batalla, los vencedores se llevaban montañas enteras de utensilios de plata, abandonados en el campamento enemigo. Arriesgarse a perder tales bienes era una locura desde un punto de vista práctico, pero un paso necesario desde la perspectiva del prestigio. El vino que se consumía no era local, ácido, sino importado. Dulce malvasía de Chipre o vinos densos de Borgoña, que se transportaban en barricas especiales trenzadas. Es interesante notar que durante el asedio de los castillos, cuando ambas partes quedaban estancadas en un mismo lugar durante meses, la vida de la nobleza se convertía en un surrealista balneario. El cronista Jean Froissart describe cómo los caballeros ingleses, bajo las murallas de las ciudades francesas, organizaban banquetes lujosos, se invitaban mutuamente a sus casas, intercambiaban regalos y delicias, mientras que la guarnición dentro pasaba hambre, y los soldados rasos en las trincheras sufrían de disentería. Sin embargo, este sistema era frágil. En cuanto el suministro se interrumpía de verdad, el lujo desaparecía de inmediato. Y entonces se revelaba algo interesante. El estómago mimado de un aristócrata sufría más por el hambre que el estómago acostumbrado a las privaciones de un campesino. Los caballeros, obligados a comer pan de soldado, o lo que era peor, carne de caballos caídos, a menudo se enfermaban y morían más rápido que sus sirvientes. Su organismo simplemente no sabía digerir alimentos gruesos y carecía de inmunidad a las bacterias de la carne en descomposición. Así, la cocina de campaña de la nobleza era un intento desesperado de mantener un rincón de civilización y jerarquía en condiciones que buscaban destruir ambas cosas. Pero si el caballero llevaba todo consigo y el soldado confiaba en el intendente, había otra persona en el camino que solo esperaba de su bolsillo. Ese era el comerciante, y para él, la comida no era solo combustible o símbolo de poder, sino un producto por el que había que pagar un precio justo, arriesgándose a ser engañado en cada paso. A diferencia del peregrino, que esperaba la gracia, y del soldado, que dependía de una orden, el comerciante era la única persona en la carretera medieval que construía sus relaciones con la comida sobre principios de mercado. En su bolsillo sonaba la plata, y creía sinceramente que por ese dinero tenía derecho a una cena caliente y un alojamiento seguro. Fue precisamente la demanda por parte de la clase mercantil la que dio origen a lo que hoy llamamos la industria de la hospitalidad. Sin embargo, el servicio de esa época podría sorprender al turista moderno. El principal lugar donde un viajero con dinero podía encontrar refugio era la posada. Es importante no confundirla con una taberna. En el entendimiento clásico medieval, la taberna era un lugar donde solo se bebía vino, y si se servía comida, era solo como aperitivo. En cambio, la posada, o el hotel, ofrecía tanto un establo para el caballo como una cama y una mesa completa. Estos lugares se reconocían por sus letreros: un manojo de ramas, un aro con hiedra o una imagen brillante, comprensible para los analfabetos, como León Rojo o Tres Cerraduras. Pero si el comerciante entraba esperando ver un menú, se llevaría una decepción. No existía un menú en nuestro sentido. Funcionaba un principio que los franceses llamaron table d'hôte, la mesa del propietario.
Esto significaba que todos los huéspedes comían lo que el dueño había preparado ese día, y comían todos juntos a la misma hora. Si llegabas tarde a la cena, te quedabas con hambre o te conformabas con las sobras frías. La base de la cena comercial era, a menudo, el mismo guiso o una sopa espesa. Esto era beneficioso para el dueño. En una gran olla se podían mezclar los restos de carne de ayer, verduras, espesar todo con pan y sazonar generosamente con pimienta negra barata para ocultar un posible mal olor. Los comerciantes, personas experimentadas y desconfiadas, conocían bien estos trucos. Incluso existía un dicho: Dios envía la carne y el diablo los cocineros. Particularmente se desconfiaba de los pasteles de carne. La masa era una caja fuerte perfecta, ocultando su contenido, y las leyendas urbanas sobre los panaderos que ponían en el relleno gatos o ratas circulaban por Europa mucho antes de que aparecieran las leyendas urbanas modernas. Sin embargo, el comerciante pagaba no solo por la comida, sino también por el estatus. Por una moneda extra, podía recibir un plato para el señor, un pollo asado por separado o un trozo de pescado que no había sido cocido en la olla común. Esto garantizaba que comía exactamente lo que veía. El mayor gasto en la cuenta era la bebida. La comida a menudo costaba una miseria, pero los taberneros hacían una fortuna con el vino y la cerveza. Aquí, el engaño se había elevado a la categoría de arte. El vino se diluía con agua, se mezclaba vino viejo agrio con vino joven, se añadían hierbas y miel para enmascarar el sabor a vinagre. En las jarras de cerveza se utilizaban fondos dobles o vidrio grueso para servir menos líquido. Para hacer que el huésped bebiera más, la comida se salaba intencionadamente. Un comerciante que comía un trozo de carne salada, atormentado por la sed, pedía jarra tras jarra, alegrando al dueño con el sonido de las monedas. Pero el comerciante tenía opciones. En las grandes ciudades comerciales, Londres, París, Brujas, Venecia, prosperaba la comida rápida medieval. Las calles adyacentes a los mercados y puertos estaban llenas de puestos de lo que se llamaba cook shops o cocinas. Eran los precursores de las modernas carnicerías. El viajero podía comprar allí gofres calientes, empanadas, salchichas fritas o un trozo de carne directamente del asador. Era conveniente. No había que esperar. No había que sentarse a la mesa. Se podía comer al paso, ahorrando tiempo para los negocios. En Inglaterra, en el siglo XII, el cronista William Fitz-Stephen describía con entusiasmo la cocina pública de Londres a orillas del Támesis, donde a cualquier hora del día y de la noche se podía comprar comida asequible, desde grasa, carne de ganso para los ricos hasta simples frijoles para los pobres. Fue una verdadera revolución. La comida se convirtió en un servicio accesible, separado del hogar. Sin embargo, por este confort había que pagar un riesgo. No existían inspecciones sanitarias. Aunque los gremios urbanos intentaban controlar la calidad, verificando la frescura del pescado o el tamaño del pan, era imposible supervisar todo. Los comerciantes llevaban consigo sus cuchillos y cucharas, no solo porque no se proporcionaban en las tabernas, sino también por razones de higiene. Limpiar su cuchillo en los pantalones era más seguro que usar uno público, que antes había sido lamido por alguien enfermo de tuberculosis. El pan era un tema aparte de preocupación. En cada ciudad había sus propias leyes sobre el peso y el precio del pan. La famosa asistencia sobre el pan y la cerveza, en Inglaterra, regulaba estrictamente estos asuntos. Curiosamente, el precio de una barra de pan generalmente se mantenía fijo, un penique, mientras que su peso variaba según el precio del grano. En un año de hambre, por un penique se obtenía un pequeño trozo seco, mientras que en un año de cosecha se conseguía un pan pesado. El comerciante necesitaba estar bien informado sobre los precios locales para no ser engañado por el panadero, que podía mezclar arena o aserrín en la harina para aumentar el peso. A pesar de todos los riesgos, el dinero otorgaba al comerciante la principal ventaja: acceso a calorías sin esfuerzo físico. No necesitaba cazar ni hacer fila por la sopa del monasterio. Compraba energía, y los comerciantes más previsores, al emprender un largo viaje a través de mares o tierras desérticas, compraban al por mayor un producto sorprendente. Era duro como la madera. Podía almacenarse durante años y se convirtió en el verdadero gasolina para la economía de la Europa medieval. Se trataba del pescado seco, un fenómeno que merece una conversación aparte. Si pudiéramos mirar en la bodega de un barco hanseático que va de Bergen a Londres, o en la carreta de un intendente que abastece a un ejército en algún lugar de Italia, veríamos una carga extraña. Eran atados de objetos largos, grisáceos,
duros como la madera y ligeros como astillas. Si se golpeaban entre sí, se oía un sonido seco y óseo. Una persona no preparada podría confundirlos con leña o garrotes. Pero era uno de los productos alimenticios más geniales en la historia de la humanidad, el stockfish, o bacalao seco. El secreto del stockfish se gestaba en el frío norte, en las costas de Noruega, en particular en las islas Lofoten. La naturaleza creó allí condiciones únicas. A finales del invierno y principios de la primavera, la temperatura del aire se mantenía ligeramente por encima de cero. Soplaba un viento fuerte y constante, y el sol ya comenzaba a brillar intensamente. Los pescadores capturaban bacalao, lo destripaban, lo ataban por las colas en parejas y lo colgaban en enormes armazones de madera, llamados stocki. De ahí proviene el nombre, stockfish, pescado en palo. Luego ocurría la magia de la física. El viento helado rápidamente deshidrataba y extraía la humedad de los cuerpos. El proceso avanzaba tan rápidamente que las bacterias de la putrefacción simplemente no tenían tiempo de comenzar su trabajo. La principal ventaja de este método era que no requería ni un gramo de sal. Como ya sabemos, la sal era cara. El viento, en cambio, era gratuito. Esto hacía que el stockfish fuera un producto increíblemente barato, accesible incluso para las clases más pobres de la población. Como resultado, se obtenía un concentrado de proteína pura. El pescado perdía 4/5 partes de su peso, pero mantenía todas sus propiedades nutritivas. 1 kilogramo de bacalao seco era equivalente a 5 kilogramos de pescado fresco. Para la logística de los viajes, esto era un milagro. Un viajero podía llevar en su mochila un suministro de proteína para 2 semanas, y esta carga no pesaba en los hombros. El pescado en palo no temía ni al calor ni al frío. Podía conservarse durante años sin perder sus cualidades. Pero esta maravilla tenía un defecto esencial. En su estado seco, el bacalao era absolutamente incomible. Era imposible morderlo sin romperse la mandíbula. Para convertir la vara de nuevo en comida, se requería una gran fuerza física y mucho tiempo. Los cocineros y soldados golpeaban la carne seca con martillos de madera especiales o con el dorso de un hacha durante horas para romper las fibras. Incluso existía una expresión: darle una paliza a alguien como al bacalao. Después de ser golpeado, el pescado necesitaba ser remojado. En agua y a veces en una solución alcalina de ceniza, permanecía varios días, absorbiendo humedad y hinchándose a la vista, regresando a casi su tamaño original. El plato preparado tenía un olor específico y fuerte, y una textura fibrosa, pero era una comida rica, caliente y proteica que se podía cocinar en cualquier olla. La Liga Hanseática hizo una fortuna con el bacalao. Este pescado se transportaba al sur por miles de toneladas. En la Europa católica, donde el número de días de ayuno alcanzaba hasta 150 al año, la demanda de pescado era colosal. El bacalao alimentaba a los marineros en largos viajes, a los soldados en fortalezas asediadas y a los pobres en las ciudades. Era el combustible que alimentaba la civilización medieval. La segunda variedad era el clipfish o bacalao, el bacalao que no se secaba al viento, sino que se extendía sobre las rocas y se cubría generosamente de sal. Este era un producto más caro, popular en los países del sur, Portugal y España. Pero era el bacalao seco, ligero y sin sal, el rey de la dieta de viaje. Sin embargo, el pescado es proteína. Para una travesía prolongada, el cuerpo necesita energía, y la mejor fuente de energía es la grasa. Y aquí entra en escena el segundo héroe de la cocina de campaña, la manteca de cerdo. En la Edad Media, la carne de cerdo era la principal en Europa. El cerdo es poco exigente, crece rápido y come de todo. Pero lo más valioso del cerdo no era la carne, sino la grasa subcutánea. La panceta salada y el tocino, en ese momento esta palabra se usaba para referirse a cualquier cerdo graso, curado o ahumado. Eran un elemento indispensable en el suministro de cualquier viajero. La panceta tenía una enorme cantidad de calorías. Un pequeño trozo del tamaño de una caja de cerillas proporcionaba tanta energía como un plato de avena vacía. En el camino, la panceta se comía con pan o cebolla, pero más a menudo se usaba como condimento. Si se echaba un trozo de panceta vieja y rancia en una olla con frijoles, el guiso se volvía instantáneamente nutritivo. La grasa lubricaba la garganta, suavizaba las galletas duras y proporcionaba una sensación de calor. Además, la panceta era un producto versátil. Era tanto comida como medicina. Se usaba para untar heridas y congelaciones,
y también como lubricante técnico para los ejes de las carretas o las botas chirriantes, e incluso como fuente de luz. En caso de necesidad, un trozo de panceta con una mecha podía servir como una vela improvisada. A diferencia de la carne de res, la grasa de cerdo no se oxidaba tan rápidamente. La panceta bien salada podía sobrevivir el verano en una mochila, solo amarillando un poco. Por supuesto, el sabor de la grasa oxidada está lejos de ser ideal, pero un viajero hambriento no es exigente. Es interesante que la combinación de estos dos productos, pescado y panceta, a menudo se encontraba en una misma olla, aunque a nosotros nos parezca extraño. En los días de ayuno, la panceta se sustituía por aceite vegetal, pero en los días de carne, a menudo se añadían chicharrones de cerdo a la sopa de pescado para mayor saciedad. Era una dieta áspera y pesada, que hoy nos causaría acidez y pesadez en el estómago, pero para una persona que camina 30 kilómetros al día bajo la lluvia, era el combustible perfecto. El bacalao proporcionaba material de construcción para los músculos. La panceta daba energía para el movimiento. Estos dos productos, uno del frío norte y el otro del establo campesino, permitían a las personas cruzar continentes. Pero había otro producto que combinaba proteínas y grasas, y que además estaba listo para consumir sin necesidad de cocinar o hacer fuego. Era compacto, sabroso y servía como una especie de moneda. Hablamos del queso. Si el pan era el cuerpo de la dieta medieval, el queso era su alma. Pero para el viajero, el queso representaba algo más que un simple complemento delicioso para la cena. Era un triunfo de la biotecnología, una forma de detener el tiempo. La leche fresca, ese valioso producto nutritivo, era una carga inútil en el camino. Se agriaba en mediodía. La transformación de la leche en queso duro permitía conservar su energía durante meses e incluso años. No se llevaba cualquier queso en el viaje. Los tipos suaves y tiernos que recuerdan al brie moderno o al requesón se quedaban en casa o se consumían el primer día de camino. Eran demasiado húmedos, se estropeaban rápidamente y se convertían en un puré en la bolsa caliente. El rey de los caminos era el queso duro y curado. En Italia, ya en el siglo XIII, se producía un producto que hoy conocemos como parmesano. Los enormes quesos de este tipo, duros como piedras de molino, eran la carga perfecta. No temían a los baches. Su corteza densa servía como una armadura natural contra la suciedad y los insectos. Este queso podía viajar de Italia a Francia, a Inglaterra e incluso a Escandinavia sin perder sus propiedades. No se cortaba con cuchillo, era demasiado duro. Se partía con herramientas especiales o se rayaba. Para el viajero, un trozo de este queso viejo era una salvación. Era un concentrado de grasa y proteína que, a diferencia de la carne salada o el bacalao seco, no requería ningún tipo de cocción. Podías comerlo directamente en la silla, en movimiento, sentado en una emboscada. No necesitabas encender fuego, no necesitabas buscar agua. Solo era necesario sacar un trozo, romper un poco y ponerlo en la boca. El queso se derretía lentamente, envolviendo la lengua con un sabor agudo y rico y proporcionaba una sensación instantánea de saciedad. En los países del norte, donde no había aceite de oliva, el queso desempeñaba otra función crucial. Era la principal fuente de grasas. Los quesos ingleses y holandeses, antepasados del moderno cheddar y gouda, se hacían en enormes ruedas. Los viajeros a menudo compraban no un círculo entero que pesaba decenas de kilogramos, sino rebanadas o cuñas. El queso duro era tan valioso que a menudo se utilizaba en lugar de dinero. En las tabernas portuarias o en las posadas se podía pagar por el alojamiento con un trozo de buen queso. Incluso existían impuestos y peajes que se cobraban precisamente en ruedas de queso. Tenía una popularidad especial el llamado queso de barco. Se hacía con leche desnatada, es decir, leche de la que ya se habían extraído las cremas para la mantequilla. Este queso era muy duro, seco y barato. Se conservaba indefinidamente, pero su sabor era bastante insípido y duro. Los marineros y soldados a menudo se quejaban de que de esas ruedas de queso se podían hacer ruedas para cañones. Para comer este producto a menudo se freía. Se atravesaba un trozo de queso con un cuchillo o un palo y se mantenía sobre las brasas del fuego. El queso se derretía, se cubría de burbujas, se volvía suave y aromático. La grasa caliente que goteaba se recogía con un trozo de pan. Era un plato caliente muy simple, accesible incluso en el día más lluvioso. El queso era seguro. En el proceso de larga maduración y fermentación morían las bacterias patógenas. La corteza densa, que a menudo se untaba adicionalmente con aceite o ceniza, protegía de manera confiable la pulpa.
Incluso si el queso caía en la suciedad, bastaba con cortar o raspar la capa superior, por dentro permanecía limpio. Por supuesto, también había matices en esto. Los ácaros del queso, insectos microscópicos que viven en la corteza de los quesos viejos, eran algo común. Pero el hombre medieval no sufría de excesiva asquerosidad. Se creía que si había vida en el queso, entonces no era venenoso. Las migajas del queso se sacudían, y los trozos especialmente infectados simplemente se cortaban. Para los peregrinos y los monjes, el queso era indispensable en los días en que se prohibía la carne. Proporcionaba la densidad y el peso en el estómago que tanto faltaba en una dieta de verduras y gachas. Incluso existía un dicho: el queso cierra el estómago. Los médicos de la época, basándose en la teoría de los humores, discutían sobre los beneficios del queso. Algunos creían que el queso viejo provocaba melancolía y piedras en los riñones, mientras que otros afirmaban que era beneficioso para la digestión siempre que se consumiera con moderación y se acompañara de vino. Pero para el viajero que cruzaba el paso alpino, los tratados médicos no tenían importancia. Necesitaba energía, y el queso se la proporcionaba. Además, el queso era compacto. En términos de relación nutricional por volumen, solo era superado quizás por la grasa pura. En una pequeña bolsa de cintura se podía llevar un trozo que duraría 3 días de camino. Esto hacía del queso un producto ideal para exploradores, mensajeros y fugitivos, todos aquellos que no podían permitirse cargar con un gran equipaje. Es interesante que las diferencias regionales en la producción de queso también determinaban la geografía de los viajes. Al emprender un viaje, la gente intentaba abastecerse del producto que le era familiar. Un inglés llevaba consigo quesos duros de Cheshire, un francés sus variedades, un italiano parmesano. El intercambio de quesos en los caminos era una especie de intercambio cultural. Probar el queso de otro era una forma de conocer otra cultura. A menudo eran los comerciantes quienes difundían la fama de un tipo de queso por toda Europa, creando las primeras marcas gastronómicas. Pero si el pan, la carne y el queso constituían la santa trinidad de la alimentación en el camino, claramente faltaba algo en esta lista. Un dietista moderno se horrorizaría ante tal dieta. Pura carga de carbohidratos, grasas y proteínas, y casi total ausencia de fibra y vitaminas. ¿Comían los viajeros verduras y frutas? ¿O las consideraban comida para el ganado? La respuesta a esta pregunta es más complicada de lo que parece, y nos lleva directamente a la cuneta de la carretera y al espeso bote. Los nutricionistas modernos nos repiten constantemente sobre los beneficios de las verduras frescas, la fibra y las ensaladas. Pero si le hubieras propuesto a un viajero medieval llenar su saco con repollo fresco, zanahorias o nabos, te habría mirado como si estuvieras loco. Y tendría razones de peso, dictadas por la dura lógica del camino. El principal problema de las verduras es el agua. Cualquier raíz o cabeza de vegetal está compuesta de agua en un 80 o 90%. Para un viajero a pie, esto significaba que llevaba sobre su espalda un peso extra que prácticamente no le daba energía. Arrastrar 1 kilogramo de nabo para obtener un par de cientos de calorías era irracional, cuando el mismo peso de galletas secas o tocino proporcionaba 10 veces más energía. Además, las verduras frescas en un saco se marchitan rápidamente, se aplastan, comienzan a pudrirse y ensucian las demás cosas. Por lo tanto, las verduras eran comida de personas sedentarias, no de viajeros. También existía una barrera cultural. En la jerarquía medieval de los alimentos, las verduras ocupaban un lugar inferior. Se consideraba que eran un alimento burdo, adecuado para los estómagos de los campesinos y el ganado. Los médicos, basándose en la teoría de los humores, afirmaban que las verduras y las frutas eran por naturaleza frías y húmedas, lo que podía alterar el equilibrio en el organismo, provocar fiebre o trastornos estomacales. Se temía especialmente comerlas crudas. Un pepino o una manzana crudos eran considerados casi veneno, capaces de causar cólera. Por lo tanto, si las verduras llegaban a la olla del viajero, se cocinaban durante mucho tiempo y sin piedad, convirtiéndose en un puré seguro pero sin forma. La única excepción eran las legumbres, guisantes, lentejas, frijoles. En su forma seca, eran el compañero ideal. Ligeras, con una textura dura, no se estropeaban y proporcionaban saciedad. Pero esto no son exactamente verduras en nuestro entendimiento. Son más bien carne vegetal. Sin embargo, el camino a menudo pasaba lejos de los asentamientos, y cuando se acababan las provisiones, el viajero, quiera o no, prestaba atención a lo que crecía bajo sus pies. El hombre medieval conocía la botánica mucho mejor que nosotros. Para él, el bosque y el prado no eran solo un paisaje, sino un huerto gratuito, aunque escaso.
En primavera, la ortiga era un salvavidas. Los brotes jóvenes de esta planta urticante, que aparecían entre los primeros, se recolectaban, envolviendo las manos con trapos, y se cocinaban. La sopa de ortiga era, sin duda, el plato más común de forraje. No tenía un sabor intenso, pero era espesa y proporcionaba las primeras vitaminas después de un largo invierno, salvando del escorbuto, aunque en ese entonces no conocían la palabra vitamina. Se utilizaban también el acedera, la cebolla silvestre y el ajo de oso. Su sabor picante ayudaba a tragar la insípida papilla o a disimular el olor del agua estancada. En verano y otoño, el menú se ampliaba gracias a las bayas silvestres. Fresas, frambuesas, moras, arándanos, todo esto se comía directamente del arbusto. Era una rara oportunidad de obtener azúcar vivo. Pero aquí también había sus reglas. Las bayas eran consideradas un pasatiempo infantil o comida de pobres. Un hombre serio, un caballero o un comerciante no se arrastraría entre los arbustos recolectando bayas a menos que el hambre extrema lo obligara. En cambio, las nueces, avellanas, nueces, castañas, eran muy valoradas. Era un producto calórico y graso que se podía meter en los bolsillos y masticar al caminar. Una historia aparte y peligrosa son los hongos. En la Edad Media la relación con los hongos era ambivalente. Por un lado eran comida gratuita, por otro una lotería mortal. Los hongos eran llamados crecimientos terrenales o excreciones del suelo. La gente sabía que un error al elegir un hongo podía matar de manera dolorosa y lenta. Por lo tanto, en el camino, solo los más experimentados o los más desesperados recolectaban hongos. A menudo no se cocinaban, sino que se asaban sobre brasas o se ensartaban en ramitas y se secaban sobre el fuego, para añadirlos a la sopa más tarde. En las regiones del sur de Europa, los viajeros podían permitirse más. El camino a través de Italia o el sur de Francia pasaba por viñedos y huertos. Por supuesto, esos huertos pertenecían a alguien, y recoger frutas se consideraba un robo. Pero existía una ley no escrita del camino. El viajero podía tomar tanto como comiera en el lugar, para saciar su hambre, pero no tenía derecho a llenar un saco para más tarde. Arrancar una manzana o un racimo de uvas que colgaban sobre la cerca hacia el camino no se consideraba un pecado. Esto se llamaba el derecho del hambriento. También había raíces que se podían desenterrar en el bosque, como las raíces de bardana o de chiribía silvestre. Se cocinaban en cenizas, como las patatas, que en Europa aún no existían. El sabor era amargo y fibroso, pero era comida caliente. El principal peligro de la comida silvestre radicaba en la similitud de las plantas comestibles con las venenosas. Un hombre cansado y hambriento, atravesando el crepúsculo, podía confundir fácilmente las hojas del perejil silvestre con las del cicuta o el veneno de la hierba. La historia conoce muchos casos en los que enteros grupos de mercenarios o grupos de peregrinos morían en agonía después de una cena común, en la que por error se había recogido la hierba equivocada. Curiosamente, la falta de verduras en la dieta fue la causa de muchas enfermedades del camino. El estreñimiento, los problemas de piel, la fatiga. Todo esto era consecuencia de una dieta de galletas y carne salada. El organismo exigía fibra, y a veces el instinto prevalecía. Las crónicas describen cómo los soldados, durante largos asedios, se lanzaban con avidez sobre la hierba común o el repollo crudo, si lograban apoderarse de un huerto, olvidando todos los prejuicios y prohibiciones de los médicos. Así, las verduras y las hierbas eran en la dieta del viajero invitadas por la fuerza. No se llevaban intencionadamente, se despreciaban como comida de débiles, pero a menudo eran las que salvaban la vida cuando el saco de galletas estaba vacío y quedaban aún 3 días de camino hasta la posada más cercana. Pero si una persona podía sobrevivir sin comida una semana e incluso 2, perdiendo fuerzas, sin agua el camino terminaba en un par de días. Y la cuestión de la bebida en la Edad Media estaba rodeada de aún más mitos que la cuestión de la comida. Existe uno de los mitos más persistentes y reproducidos sobre la Edad Media, que dice: la gente de esa época nunca bebía agua. Supuestamente, debido a la falta de higiene, la ausencia de filtros y el miedo al cólera, todos, desde reyes hasta mendigos, saciaban su sed exclusivamente con vino o cerveza. Si esto fuera cierto, la historia de Europa habría terminado muy rápido debido a la cirrosis hepática masiva y la deshidratación crónica. Vamos a aplicar la lógica y la fisiología. Como ya hemos establecido, el viajero caminaba decenas de kilómetros al día, a menudo bajo el sol abrasador, vestido con ropa de lana gruesa. El sudor corría a raudales.
El cuerpo humano necesita entre 2 y 4 litros de líquido al día para sobrevivir en tales condiciones. Si se intentara reponer este volumen solo con vino, aunque fuera débil, o con cerveza densa, la persona rápidamente sufriría intoxicación alcohólica y luego una deshidratación severa, ya que el alcohol es un diurético que elimina agua del organismo. La verdad es que sí se bebía agua, y se bebía en abundancia, pero se trataba con gran precaución. El hombre medieval no conocía los microbios, pero entendía perfectamente la relación entre el agua sucia y la enfermedad del vientre. Por lo tanto, existía todo un sistema de evaluación de la calidad del agua basado en la organoléptica, la vista, el olfato y el gusto. Un viajero nunca bebería de un estanque estancado, un pantano o un río lento de llanura, donde se vertían las aguas residuales de la ciudad vecina. Eso era un tabú. Se consideraba ideal el agua de manantiales que brotaban del suelo o de rápidos arroyos de montaña con fondo de piedras. Se creía que el agua que corría sobre las piedras y estaba iluminada por el sol se purificaba y se volvía segura. Las guías para peregrinos a menudo señalaban lugares con buenas fuentes como puntos clave en la ruta. Sin embargo, llevar un suministro de agua consigo era increíblemente pesado. El líquido pesa mucho. 1 litro de agua pesa 1 kilogramo. El turista moderno lleva una botella de plástico que no pesa nada. El viajero medieval utilizaba jarras de cerámica, que eran pesadas y frágiles, o, más comúnmente, odres y cantimploras de cuero. La cantimplora de cuero, o costrel, era un compañero fiel del viajero. Se fabricaba con cuero curtido, y las costuras se impregnaban de resina o cera de abejas para que no hubiera fugas. Este tipo de recipiente tenía un inconveniente significativo. El agua se calentaba rápidamente y adquiría un sabor específico a cuero y resina. Beber agua tibia con olor a alquitrán es un placer dudoso, pero cuando la garganta se seca por el polvo, no hay muchas opciones. Sin embargo, el alcohol jugaba un papel enorme en la dieta de los viajeros. Pero no era el mismo alcohol que compramos en los bares. En las regiones del norte, Inglaterra, Alemania, Flandes, la bebida principal era la llamada cerveza ligera, o ale. Cuando el cervecero hervía el mosto, el primer líquido que salía, el más concentrado y fuerte, se vendía como cerveza cara. Luego, el mismo grano se vertía en agua una segunda y a veces una tercera vez. Se obtenía una bebida con muy bajo contenido de alcohol, alrededor de 1 o 2 grados. Esta cerveza ligera era turbia, pero segura. Durante el proceso de cocción, el agua se hervía, lo que mataba las bacterias, y la pequeña cantidad de alcohol y lúpulo actuaba como conservante. Además, en esta bebida quedaba una suspensión de partículas de grano, lo que la hacía calórica. Era pan líquido. Al beber 1 litro de esta ale, el viajero no se embriagaba, pero obtenía tanto humedad como energía. En el sur, en Francia, Italia, España, predominaba el vino. Pero beberlo puro, sin diluir, se consideraba un signo de barbarie o alcoholismo. Esta tradición se heredó de los romanos. El vino se mezclaba con agua en una proporción de 1:2 o 1:3. Se obtenía una bebida que apenas olía a uva y tenía un sabor ligeramente ácido. El ácido tartárico desinfectaba el agua, matando parte de los patógenos, y eliminaba el sabor desagradable si el agua se había recogido de una fuente dudosa. Existía otra bebida popular para los viajeros, el posca. Era una mezcla de agua, vinagre de vino barato y, si se tenía suerte, miel o hierbas aromáticas. El vinagre saciaba la sed, refrescaba y desinfectaba el agua. Esta bebida la utilizaban los legiones romanas, y los soldados medievales continuaron con esta tradición. Barata, efectiva y segura. En regiones ricas en manzanas como Normandía o el sur de Inglaterra, el agua era reemplazada por sidra. Pero había que tener cuidado con ella. La sidra joven podía causar retortijones en el estómago, lo cual era extremadamente indeseable en el camino. También había otro problema: ¿cómo beber? La vajilla individual era una rareza. En grupos, a menudo pasaban una jarra o un odre en círculo. Esto era un signo de confianza, pero también la forma perfecta de transmitir infecciones. El herpes, la tuberculosis y otras enfermedades viajaban junto con el cáliz compartido. Los viajeros experimentados y aprensivos trataban de tener su propia taza, que escondían profundamente en su bolsa. La leche prácticamente no se consumía en el camino. Como ya hemos mencionado, mantenerla fresca era imposible.
Los campesinos podían beber leche agria o suero, pero para un viajero era un riesgo que podía causarle un trastorno estomacal, lo que lo retrasaría 1 o 2 días. La leche se consideraba comida para bebés y ancianos, no combustible para hombres que iban a la guerra o al comercio. Es interesante señalar la actitud hacia la temperatura de las bebidas. Estamos acostumbrados al agua helada o al té caliente. En la Edad Media, ambas cosas eran raras. El agua en el odre siempre estaba a la temperatura del ambiente. No había dónde enfriarla. Las bebidas calientes tampoco estaban de moda. El té y el café aún no habían conquistado Europa, y calentar cerveza o vino se hizo mucho más tarde, y principalmente con fines medicinales. El viajero estaba acostumbrado a beber caliente. Así, la sed era un fondo constante en su travesía. El hombre vivía en un modo de ahorro de humedad. Conocía cada arroyo en su camino. Sabía determinar la calidad del agua por el color del lodo y el olor del barro. Llevaba en su cinturón una cantimplora que olía a resina, y bebía una cerveza débil y ácida para recuperar fuerzas. Pero para comer su escaso almuerzo y beber su vino diluido, necesitaba herramientas. Pues aún no se habían inventado los tenedores, y comer sopa caliente con las manos era imposible. Pasemos al arsenal que cada uno llevaba en su cinturón. Si un turista moderno, al prepararse para una excursión, piensa primero en la tienda de campaña y el saco de dormir, un viajero medieval comenzaba sus preparativos con el cinturón. De hecho, el cinturón era el principal organizador de esa época. En él colgaba todo lo que dependía de la vida. Y el objeto más importante que colgaba de la cadera no era la espada. La espada es un arma de guerra, no la llevaban todos, sino un simple y universal cuchillo. Perder un cuchillo en el camino era más aterrador que perder una billetera con dinero. Se puede ganar o mendigar dinero, pero sin un cuchillo, una persona se volvía literalmente impotente. El cuchillo medieval era un verdadero multiherramienta. Con él se cortaba pan y carne durante la cena. Se utilizaba para hacer astillas para encender el fuego. Se reparaba el arnés del caballo y el calzado. Y en caso de necesidad se defendía de ladrones o perros salvajes. Los cuchillos de esa época eran diferentes de nuestros utensilios de mesa. Tenían una punta afilada y depredadora. Esto se hacía intencionadamente. Dado que no existían tenedores, la comida se llevaba a la boca ya sea con las manos o pinchando un trozo con la punta del cuchillo. Las hojas a menudo se fabricaban de hierro blando con una hoja de acero soldada. Este filo se podía desafilar fácilmente, pero también afilar con cualquier piedra del camino, lo cual era críticamente importante en un largo viaje. Cada hombre que se respetaba a sí mismo, e incluso cada mujer, tenía su propio cuchillo personal. Era impensable llegar de visita o a una taberna sin cuchillo. El anfitrión proporcionaba la comida, pero las herramientas para consumirla, el invitado debía tener las propias. El segundo objeto obligatorio era la cuchara. Si el cuchillo colgaba del cinturón en una funda, la cuchara a menudo se llevaba detrás de la solapa del sombrero o en un estuche especial. Las cucharas de esa época eran muy diferentes de las modernas. Su parte cóncava no era ovalada, sino en forma de gota o casi redonda, parecida a un higo, y el mango era delgado y recto. El material de la cuchara era el mejor indicador del estatus social. Los pobres y los soldados simples comían con cucharas de madera. Eran talladas de tilo, arce o boj. La madera es un material ideal para el camino. Es ligera, no quema los labios al sorber un guiso caliente y es fácil de reemplazar. ¿Se rompió la cuchara? En 1 hora, junto al fuego, se puede tallar una nueva. Los ricos llevaban consigo cucharas de plata, a menudo plegables para que ocuparan menos espacio. No era solo un utensilio, sino una inversión. En un día negro, se podía cambiar una cuchara de plata por un cruce de río o un caballo. Sin embargo, el tenedor estaba ausente en el conjunto medieval. Esto nos parece extraño, pero en aquel entonces, usar un tenedor se consideraba algo antinatural y a veces incluso pecaminoso. Dios le dio al hombre dedos. ¿Por qué entonces hincar en el don divino dientes de hierro? Los tenedores eran conocidos en Bizancio y más tarde en Italia, pero en el norte de Europa se les miraba con desconfianza. Se utilizaban solo para tomar frutas pegajosas y azucaradas, para no ensuciarse las manos. Comer carne con tenedor se consideraba un signo de delicadeza e incluso de orgullo diabólico. Se conoce la historia de una princesa bizantina que se casó con un dux veneciano y que comía con tenedor. Cuando murió de enfermedad, los clérigos proclamaron que era un castigo celestial por su extravagancia. Por eso, el viajero comía con las manos. Limpiaban los dedos grasientos con el pan, que luego se comía, o en el peor de los casos, con ellos mismos. ¿De qué comían?
Un cuenco de cerámica es pesado y se rompe. El metal hace ruido y es caro. Por eso se usaba la vajilla de madera. Los cuencos torneados de fresno o haya eran comunes. Eran ligeros, duraderos y no se hunden en el río cuando los lavas. Los recipientes para beber eran de especial interés. El vidrio en el camino es una locura. La cerámica es un riesgo. Por eso se utilizaba cuero. Las famosas jarras inglesas, llamadas blackjacks, estaban hechas de cuero grueso, cocido en resina o cera. Eran negras, duras como la madera y absolutamente irrompibles. Con una taza así se podía jugar al fútbol y no perdía su forma. Además, se utilizaban cuernos de animales y copas de madera. Pero tener un cuenco y un cuchillo no era suficiente. También necesitabas algo para cocinar la comida. Y aquí nos enfrentamos al principal problema técnico, la obtención del fuego. No había cerillas, mucho menos encendedores. Cada viajero llevaba en su cinturón una pequeña bolsa con un pedernal. Dentro había un sílex, un trozo de piedra dura, un yesquero, una placa de hierro y yesca. La yesca es lo más importante. Se utilizaba con mayor frecuencia un hongo yesquero, hervido en lejía y machacado, que crece en los árboles, o un trapo de lino quemado. Captar una chispa en yesca seca en un hogar cálido no es difícil. Hacerlo en el bosque, cuando llueve, con las manos temblando de frío y la yesca húmeda, es una tarea de complejidad épica. Los viajeros experimentados guardaban la yesca en pequeñas cajas de cuerno herméticas o la llevaban cerca del cuerpo para que siempre estuviera seca. Perder el pedernal era equivalente a la muerte si viajabas en invierno. Este mismo conjunto incluía un pequeño suministro de sal en un cuerno o en un estuche de madera. La sal había que protegerla de la humedad más que los propios ojos, y, posiblemente, un trapo para limpiar el cuchillo. La higiene era peculiar. No se lavaba el cuchillo después de cada comida. El agua era escasa, y la grasa protegía la hoja de la oxidación. Simplemente se limpiaba con un manojo de hierbas o un trozo de pan. Todo este sencillo equipaje, cuchillo, cuchara, pedernal, cuenco, constituía el espacio personal de una persona. En un mundo donde la mayoría no tenía su propia habitación, donde dormían amontonados sobre paja en una posada, estos objetos eran la frontera de la individualidad. Robar el cuchillo de otro se consideraba un crimen vil. Curiosamente, este conjunto de campamentos se convirtió en el prototipo de las modernas ollas de campaña y kits de supervivencia. Los principios no han cambiado. Compacidad, resistencia, multifuncionalidad. Pero ya se ha comido la cena, el cuchillo se ha limpiado y se ha guardado en la vaina. Llega el momento de la oración o del sueño. Y aquí surge una pregunta que a menudo ha dejado perplejos incluso a los viajeros más experimentados. ¿Qué hacer si el camino coincide con un día de ayuno y solo tienes un trozo de tocino en la bolsa? ¿O si estás de viaje durante la Cuaresma? Las reglas religiosas sobre la alimentación eran estrictas, pero el camino dictaba sus propias leyes, creando un sistema único de compromisos entre la conciencia y el estómago. Para el hombre moderno, la dieta es una cuestión de salud o estética. Quiero, cumplo. No quiero, como un pastelito. Pero para el hombre de la Edad Media, la restricción en la comida era una ley dictada por la organización más poderosa del mundo, la Iglesia. Y violar esta ley no amenazaba con unos kilos de más, sino con eternas torturas en el infierno. Esto creaba un enorme problema logístico para cualquier viajero. El hecho es que el ayuno en la Edad Media no se limitaba solo a los 40 días antes de Pascua. Era cada miércoles y viernes, y a menudo también los sábados. Además, estaban las vísperas de las grandes festividades y los ayunos estacionales. En total, se acumulaban entre 130 y 150 días al año en los que el consumo de carne y en los ayunos estrictos, de huevos y leche, estaba prohibido. En esencia, casi la mitad de su vida, una persona debía ser vegetariana o pescetariana, aquellos que comen pescado. Pero el camino requiere fuerzas. Como ya hemos establecido, recorrer 30 kilómetros con un poco de gachas o un trozo de bacalao seco es mucho más difícil que con grasa y carne. Los jerarcas de la Iglesia eran personas educadas y no deseaban la muerte masiva de peregrinos o soldados. Por lo tanto, en el derecho canónico existía el concepto de dispensa, que era la liberación de las reglas por necesidad. Funcionaba el principio: la necesidad no conoce ley. Los viajeros, enfermos, mujeres embarazadas, soldados en campaña y mendigos eran oficialmente eximidos del estricto ayuno. Se consideraba que las penurias del camino eran ya en sí mismas un martirio del cuerpo y no era necesario torturarse más con el hambre. Si vas en peregrinación, ya estás sufriendo.
Por lo tanto, si al viajero le quedaba en la bolsa solo un trozo de jamón y en el calendario era viernes, tenía todo el derecho moral de comérselo. Sin embargo, entre la teoría y la práctica había un abismo, lleno de miedo humano y opinión pública. Comer carne el viernes ante los ojos de todos significaba despertar sospechas. ¿No eres un hereje? ¿No eres judío? En el estrecho mundo del sociólogo medieval, la reputación valía mucho. Por eso, muchos viajeros, incluso teniendo derecho a una excepción, trataban de observar el ayuno para no incomodar a los demás ni a su propia conciencia. Y aquí comenzaba la casuística, el arte de encontrar resquicios en la ley. La gente de la Edad Media mostraba maravillas de ingenio al clasificar a los animales. El criterio principal era simple: ¿dónde vive el animal? Si vive en el agua, entonces es un pez. El ejemplo más conocido de este engaño gastronómico era el castor. El castor vive en el agua. Tiene una cola cubierta de escamas que se asemejan a las de un pez. Conclusión: la cola del castor es un pez. Se permitía oficialmente comerla durante el ayuno. Las colas de castor asadas a la parrilla se consideraban un manjar, aunque solo accesible para unos pocos. Siguiendo la misma lógica, las nutrias e incluso algunas especies de aves acuáticas también eran consideradas comida de ayuno. Existía una leyenda sobre el ganso de cara blanca, una especie de ganso que anida en los acantilados del norte. La gente medieval creía que estos gansos no nacían de huevos, sino que crecían en los árboles, como frutos, o se desarrollaban a partir de conchas marinas adheridas a troncos flotantes. Dado que el ganso nace de un árbol o del agua, entonces no es carne, sino una especie de fruta o marisco. Esto sonaba absurdo incluso para muchos contemporáneos. El Papa Inocencio III en el siglo XIII prohibió específicamente comer gansos de cara blanca durante el ayuno, pero en las periferias de Europa, en el camino, a menudo se ignoraba esta prohibición. Pero para la mayoría de los simples viajeros, el ayuno significaba no gansos exóticos, sino una dieta monótona de pan, verduras y pescado barato. El mayor problema era la prohibición de los lácteos, productos lácteos. Durante la Cuaresma no se podía comer no solo carne, sino también mantequilla, queso, leche y huevos. Para los habitantes del norte de Europa, esto fue una catástrofe. En el sur, en Italia o España, la gente cocinaba con aceite de oliva, que siempre había sido permitido. En el norte, el aceite de oliva era caro, importado y a menudo rancio. La principal grasa allí era la mantequilla y el tocino. Perderla significaba perder calorías y sabor. Los viajeros tenían que conformarse con pan seco o usar aceite de linaza o cáñamo, que tenía un olor peculiar y sabía amargo. Los ricos resolvían este problema con dinero. La iglesia vendía permisos oficiales para consumir mantequilla durante la Cuaresma. La famosa Torre de Mantequilla de la Catedral de Rouen, en Francia, fue construida precisamente con el dinero recaudado de los feligreses que compraron el derecho a comer mantequilla en Cuaresma. Un aristócrata viajero podía comprar por adelantado tal indulgencia al obispo local y llevarla consigo como un salvoconducto para su estómago. Otra salvación era la leche de almendras. Se trituraban almendras con agua, obteniendo un líquido blanco y graso. No caía bajo las prohibiciones. Con base en la leche de almendras se hacían salsas, postres e incluso huevos falsos. La cáscara de huevos reales se llenaba con gelatina de leche de almendras, teñida con azafrán, para imitar la yema. Pero por supuesto, tal alquimia culinaria solo estaba al alcance de la alta nobleza. Un soldado común o un comerciante simplemente apretaba el cinturón un poco más. La Cuaresma representaba una dificultad especial para la logística del ejército. Los intendentes tenían que comprar enormes partidas de arenques y bacalao. Es famosa la Batalla de los Arenques, durante la Guerra de los 100 años, cuando las tropas francesas atacaron un convoy inglés. Lo más irónico de esta batalla es que el convoy transportaba exclusivamente barriles de arenques salados para el ejército que asediaba Orleans, ya que era tiempo de Cuaresma. Los barriles fueron destruidos y el campo de batalla quedó cubierto de pescado. Esto muestra claramente que, incluso en medio de una guerra feroz, los generales se esforzaban por seguir el menú religioso. Pero lo más difícil no era encontrar comida de ayuno, sino soportar sus consecuencias. La transición brusca de una dieta carnívora a una de legumbres y pescado a menudo provocaba trastornos estomacales masivos. Los ejércitos se debilitaban, los viajeros perdían fuerzas. Las crónicas están llenas de quejas sobre la debilidad del ayuno. Y aún así, para el hombre medieval, el ayuno en el camino era una importante ancla psicológica. Era un recordatorio de que, incluso lejos de casa, en tierras extranjeras, seguía siendo cristiano,
parte de un mundo unificado. Renunciar a un trozo de tocino el viernes, cuando no hay nadie alrededor y nadie lo verá, era un acto de autoafirmación y disciplina. Sin embargo, la geografía imponía sus propias correcciones. Lo que se consideraba ayuno en Nápoles podría parecer un banquete en Oslo. Europa estaba dividida por una frontera gastronómica invisible que definía el contenido de los platos y copas con mucho más rigidez que los cánones de la Iglesia. Nos acercamos al tema del gran enfrentamiento entre el norte y el sur. Si miramos el mapa de la Europa medieval a través de los ojos de un geógrafo moderno, veremos las fronteras de los reinos, que cambiaban constantemente como resultado de guerras y matrimonios dinásticos. Pero si un cocinero o un intendente observara este mapa, vería fronteras completamente diferentes. Eran invisibles, pero mucho más estables que las políticas. Estas líneas dividían el continente en dos enormes civilizaciones gastronómicas, la civilización del norte y la civilización del sur. Cruzar esta línea para el estómago del viajero a menudo se convertía en una prueba más grande que atravesar un río turbulento. La principal divisoria pasaba por la línea de las grasas. Europa estaba dividida entre el mundo de la mantequilla y el mundo del aceite de oliva. En el sur, en Italia, España, Provenza, Bizancio, reinaba la tríada mediterránea: trigo, uva y oliva. El aceite de oliva era una sustancia universal. Se usaba para freír, para aderezar ensaladas y verduras, y se utilizaba en lámparas y medicina. Para el sureño, el olor del aceite de oliva caliente era el olor del hogar. La mantequilla se consideraba aquí un producto bárbaro, sucio, y solo apto para engrasar ruedas o tratar enfermedades de la piel. El desprecio romano hacia los devoradores de mantequilla del norte se mantuvo durante siglos. En el norte, en Inglaterra, Flandes, Alemania, Escandinavia, el norte de Francia, el olivo simplemente no sobrevivía. Sin embargo, aquí había magníficos prados de hierba, donde pastaban rebaños de vacas gordas. Aquí, el rey de la mesa era la mantequilla y la grasa animal. La comida en el norte era más pesada, más densa. La carne se freía en grasa, y las gachas se aderezaban con mantequilla. Cuando un comerciante del norte llegaba al sur y le servían pescado nadando en aceite de oliva, a menudo se sentía mal por la novedad. Le parecía que la comida estaba estropeada o no era sustanciosa. La segunda gran división se refería a las bebidas. Existía una clara frontera, al norte de la cual la vid no maduraba o producía un jugo ácido, inapropiado para el vino. Era la zona de la cerveza y el ale. En Inglaterra, Alemania y Polonia, el agua se reemplazaba por cerveza de cebada o de trigo. Era un líquido espeso, turbio, y se percibía como comida líquida. Al sur de esta línea, en Francia, Italia, en los Balcanes, el agua se convertía en vino. Aquí, todos bebían vino, desde obispos hasta mendigos. Además, la cultura del consumo era diferente. El norteño, que se hacía con vino del sur a bajo precio, a menudo se emborrachaba hasta perder el conocimiento, ya que estaba acostumbrado a beber cerveza en grandes jarras, mientras que el vino requería moderación y dilución. Los sureños miraban con desdén a los peregrinos borrachos del norte, considerándolos salvajes sin autocontrol. A su vez, un italiano que llegaba a Londres y se veía obligado a beber ale tibio y turbio en lugar de vino, sufría sinceramente, creyendo que lo estaban envenenando con desechos. La tercera diferencia se refería al pan. El sur es el reino del trigo. Incluso los pobres allí a menudo comían pan blanco, aunque de molienda gruesa. El norte es de centeno, cebada y avena. El pan aquí era oscuro, pesado y ácido. Para un habitante del Mediterráneo, el pan negro de centeno era símbolo de hambre y pobreza, un alimento que solo se comía en una fortaleza asediada. Para un alemán o polaco, el pan blanco de trigo parecía, por el contrario, demasiado ligero, vacío, sin proporcionar fuerza para trabajar. El momento más dramático para un viajero era el cruce de los Alpes. Imaginen a un comerciante alemán que va a Venecia en busca de especias. Mientras camina por tierras alemanas, come galletas de centeno, cerdo graso, repollo y lo acompaña todo con cerveza. Su microflora está adaptada a esta dieta, pero al cruzar el paso de San Gotardo o Brennero y descender a la soleada Lombardía, el clima cambia instantáneamente. También cambia la comida en la posada. En lugar de cerdo, hay cordero o cabrito. En lugar de cerveza, vino ácido. En lugar de mantequilla, aceite de oliva. La cantidad de verduras y frutas aumentaba. El organismo reaccionaba de manera brutal. Los médicos de la época lo llamaban cambio de aires,
pero en realidad era un simple disbacteriosis. El estómago se rebelaba contra las nuevas bacterias y las nuevas grasas. La diarrea era un compañero fiel de la aclimatación. Muchos viajeros se enfermaban y morían precisamente en las primeras semanas de su estancia en una nueva región, incapaces de soportar el golpe gastronómico. También existía un aspecto económico en la cuestión. Los productos cruzaban estas fronteras, convirtiéndose en objetos de lujo. En el norte, el aceite de oliva era caro, y se vendía en farmacias o se utilizaba para las necesidades de la iglesia. Para los rituales se necesitaba precisamente aceite de oliva. El vino de Burdeos o del Rin se transportaba a Inglaterra y Flandes, donde costaba de 3 a 4 veces más que la cerveza local, y era la bebida de la nobleza. En el sur, los productos del norte eran poco valorados, excepto uno, el bacalao seco, y el aceite salado de calidad en barricas, que a veces compraban los gourmets para la repostería, ya que con aceite de oliva las empanadas salen diferentes. Es interesante observar cómo los viajeros intentaban llevar su mundo consigo. Los nobles ingleses, al ir a Francia, llevaban barriles de cerveza, temerosos de quedarse sin su bebida habitual. Los embajadores italianos en Alemania se quejaban en cartas a casa de la horrible cocina grasienta, y suplicaban que les enviaran aceite de oliva y parmesano. También había regiones híbridas, donde estos mundos se mezclaban. Por ejemplo, París. Allí se bebía tanto vino como cerveza, se freía tanto en grasa como en aceite. O Flandes, a donde se traía todo por mar. Pero para una persona común que caminaba por el camino, el cambio de región era un shock. Esta división gastronómica de Europa era tan profunda que sobrevivió tanto a la Edad Media como a la Edad Moderna. Incluso hoy vemos ecos de esa época. El cinturón de cerveza y el cinturón de vino no han desaparecido. Pero por diferentes que fueran las dietas, había algo que unía a todos los viajeros, una resistencia increíble. Al observar la lista de productos que hemos analizado, galletas secas, carne salada, pescado seco, vino diluido, el hombre moderno se pregunta, ¿cómo sobrevivían en absoluto? ¿Cómo construían catedrales, luchaban y descubrían nuevas tierras con una dieta así? En el capítulo final, haremos un resumen y trataremos de entender el fenómeno de la resistencia medieval. Al mirar hacia atrás, en este largo camino que hemos recorrido junto a los peregrinos, soldados y comerciantes de la Edad Media, es difícil no sentir un profundo respeto, mezclado con desconcierto. El hombre moderno, mimado por los supermercados y los refrigeradores, observa la dieta de nuestros antepasados con horror. Galletas de piedra, carne salada hasta la amargura, pescado seco que había que golpear con un martillo, agua turbia y cerveza agria. Parece que con una dieta así es imposible no solo luchar o construir una civilización, sino simplemente sobrevivir. Sin embargo, los hechos dicen lo contrario. Fue precisamente con este combustible tosco, monótono y carente de vitaminas que las personas realizaron hazañas que aún definen los contornos de nuestro mundo. Los cruzados llegaban a Jerusalén, atravesando miles de kilómetros por tierras hostiles. Los comerciantes de la Liga Hanseática unían Novgorod y Londres en una única red económica, pasando meses en mares tormentosos. Los peregrinos cruzaban los Alpes y los Pirineos para rendir homenaje a las reliquias sagradas. Sus cuerpos, construidos a base de gachas de guisante y pan de centeno, poseían una resistencia que envidiaría a cualquier atleta moderno. El secreto de su supervivencia no radicaba en una salud especial. Ellos enfermaban, perdían dientes por el escorbuto, sufrían de cólicos estomacales y morían jóvenes según nuestros estándares. El secreto estaba en otra cosa, en la increíble adaptabilidad del organismo humano y en la disposición psicológica a soportar privaciones. Para el hombre de aquella época, la sensación de hambre era la norma, el ruido de fondo de la vida. Sabían cómo soportar. Sabían cómo alegrarse con poco. Un trozo de tocino encontrado en el fondo de la bolsa o un puñado de nueces eran percibidos no como un refrigerio, sino como un regalo de Dios, capaz de prolongar la vida un día más. Su umbral de comodidad era infinitamente más bajo que el nuestro, y su umbral de dolor, más alto. La historia de la alimentación en los viajes es también la historia de los mayores logros logísticos. Sin computadoras ni hojas de Excel, utilizando solo pergaminos y cuentas, los intendentes lograban mover montañas de alimentos a través de continentes. El sistema de suministro, basado en barricas de salazón y sacos de grano, funcionaba lentamente, con esfuerzo, pero funcionaba. Permitía a los ejércitos permanecer bajo las murallas de los castillos durante años y a las ciudades crecer, a pesar de las malas cosechas.
A menudo olvidamos que muchos de los productos que consideramos comunes se hicieron populares precisamente gracias a las rutas comerciales. Los quesos duros, las salchichas ahumadas, la carne seca, las galletas saladas, todos son herederos de esas mismas tecnologías de supervivencia. Lo que hoy consideramos un manjar para acompañar la cerveza o el vino, alguna vez fue la única manera de no morir de hambre en el bosque bajo la lluvia. El mapa gastronómico de Europa que hemos trazado, con las fronteras de la mantequilla y el tocino, el vino y la cerveza, se ha mantenido en gran medida hasta hoy. Pero lo más importante que debemos extraer de esta historia es la comprensión del costo del movimiento. En la Edad Media, cada paso tenía su costo calórico. Viajar era un trabajo arduo, una inversión de esfuerzo y salud. Hoy, al subirnos a un avión o a un tren de alta velocidad, donde se nos ofrece un almuerzo caliente en un recipiente de plástico, lo damos por sentado. Pero en algún lugar de nuestra memoria genética, quizás aún vive ese viajero con un impermeable empapado que cuidadosamente despliega un trapo, saca de allí un trozo de pan duro, corta una rebanada de queso duro con su único cuchillo y mirando el sol poniente agradece al destino por estar saciado hoy. Su dieta era austera, su vida era corta, pero su voluntad era más firme que ese bacalao seco que llevaban en sus sacos. Y es gracias a esa voluntad y a ese pan que hoy estamos aquí.